Muy buenas noches a todos los seguidores de este portal. Hoy me acompañan para un programa muy peleagudo. Está con nosotros Carlos Paredes, coordinador de Sierra Productiva, ya conocido por todos ustedes, Epifanio Vaca, economista, ambos economistas, Epifanio, coordinador de proyectos de Propuesta Ciudadana, que también ya es muy conocido por ustedes en este portal. Los invito siempre porque sé que son conocedores de la realidad económica eh, regional y cusqueña en particular, que es el tema de este conversatorio, de esta pequeña reunión. Muy buenas noches, Carlos, muy buenas noches, Epi. Muchas gracias por esta visita a Balicha para conversar de temas un poco complicados. La economía en el Cusco. ¿Qué está pasando, Carlos? Buenas noches. Pati, muy buenas noches. Muy agradecido por la oportunidad y un saludo y abrazo a Epifanio por la también oportunidad de poder intercambiar ideas. A ver, ciertamente lo que ha sido comunicado por eh, las instituciones tipo el Instituto Peruano de Economía, que hace un seguimiento al comportamiento de cifras en todo el país, da cuenta que mientras el Perú está como a un ritmo de crecimiento superior al 3%, en el último trimestre el Cusco ha tenido el peor desempeño de todos los departamentos del Perú. La contracción que se ha producido es de 8,1%. Este es un deterioro muy grande en términos de posibilidades de una recesión. Para que la de recesión se declare como tal, se necesitaría un trimestre más de una baja, de de un crecimiento negativo como el que viene ocurriendo, y esto es bastante preocupante. Comparado con antes de la pandemia, por ejemplo, en el sector turismo, el Cusco más que duplicó la cantidad de visitantes y tuvo un crecimiento de alrededor del 20% anual durante sostenidamente 4 o 5 años. Entonces es preocupante que el Cusco, que ha venido teniendo un comportamiento de crecimiento, ahora estemos ante esta situación. Más adelante conversaremos en detalle cómo es que esta cifra de una contracción del 8,1% se manifiesta por sectores, ¿no? Según ese, Epifanio hace un seguimiento muy detallado de las economías regionales y naturalmente él debe tener una información mucho más sólida. gracias, Carlos. Según el mismo documento, el sector que más hubiera sufrido sería el de la minería. ¿Es así, Epifanio? Sí, Pati, a ver, siendo cierto, digamos, los datos a los que Carlos ha referido y cuando uno mira la información de publica el IPE, el INEI, también Banco Central de Reserva que tiene informes mensuales, esos datos están presentes. Sin embargo, yo matizaría un poco las implicancias de este hecho, es decir, que la economía cusqueña esté en su peor momento y está por entrar a recesión, técnicamente posiblemente tenga sentido si eso se cumple, pero yo haría las siguientes atingencias. Mirando los datos, yo estoy viendo que ese comportamiento, en realidad más que los últimos 3 trimestres, es un poco más de un año ya, se debe principalmente al factor extractivo, es decir, gas en especial, minería en segundo lugar. Y
El gas tiene una característica. Yo creo que para tener una lectura adecuada hay que mirar no solo el PBI, o sea, el crecimiento económico, sino también el efecto o el aporte, mejor dicho, que estos sectores tienen en el empleo, porque finalmente Así es. es el empleo lo que se traduce en el bolsillo de la gente y en el movimiento de la economía. Camisea es prácticamente como un enclave, ¿no es cierto? Está en la frontera norte del Cusco y en términos de su articulación económica, pues es ínfima. Aporta bastante al PBI de la región, pero su aporte a la dinámica económica directa es muy pequeña. Por donde se nota su peso es a través del canon gasífero que se transfiere, ¿no? Y lo que eso se traduce en inversiones, empleo, en fin. El sector minero es similar, o sea, también Jadbay y Antapacay son minas mediana grandes y son capital intensivos, entonces el aporte económico es grande, es importante, pero el aporte al empleo es pequeño. Yo diría que en Cusco, de lejos ahora la minería MAPE debe estar aportando mucho más empleo que esas que Antapacay y ¿A qué Jadbay te juntos. refieres con minería MAPE? Es la minería de artesanal y de pequeña escala que ha crecido de manera extraordinaria en todo el país y en el Cusco, especialmente en Chumbivilcas, pero también Paruro y otros sitios, y en Apurímac me refiero a esa minería. Pero no es Eh, la ilegal. es informal, o sea, digamos, es informal, lo de ilegal digamos, para el caso Porque, de porque los la Andes. producción de la que estás aludiendo, si fuera informal, pues no se reflejaría en las cifras de empleo o de Claro, dinamización de la economía, ¿no? esa es una buena tingencia a tomar en cuenta, que lamentablemente ese aporte productivo no está siendo recogido posiblemente por las estadísticas, no lo recoge ni el Ministerio de Energía y Minas, ni nadie, pero ese dinero entra a la economía, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que, resumiendo, tanto minería y hidrocarburos en el Cusco representan el 40% alrededor del PBI, o sea, tienen el peso más grande económicamente hablando, en el PBI, en la producción, pero su aporte al empleo es pequeñísimo. En el Cusco, los sectores que son intensivos en mano de obra, que son los que más hay que mirar, creo yo, en el análisis, son el agro, eh, es el turismo, Construcción, es la construcción, digamos, son esos, y los servicios en general, porque la economía cusqueña es una economía principalmente de servicios, así es. ¿no? Entonces, de ahí es donde yo digo, yo relajaría, porque he estado mirando otros datos. Por ejemplo, en el primer semestre de este año, el crédito total crece. Eh, el empleo en el agro cae 10% casi, eso me preocupa. En construcción, 15% negativo. En comercio es 5% positivo. En servicios, 8% positivo. Todas esas cifras habría que mirarlas en detalle y nos está diciendo pues que depende de donde miremos, ¿no? El comportamiento está variado en la economía. Entonces, eh, con eso lo que quiero, digamos, decir para seguir con la conversación es que hay que matizar eso y yo no me fijaría mucho, o sea, no pondría en el centro lo que está pasando con la actividad extractiva, porque sabemos que ese sector depende de factores internacionales, el precio principalmente. En el gas, es bueno decir algo en el gas. Si uno mira la producción física del gas, digamos, no ha variado mucho. En los últimos años cae un poco porque, como todo recurso no renovable, pues las reservas se agotan. Entonces, el lote 56 está en declive, pero lo que digamos, manda ahí la tendencia son los precios. El año 2022 se han registrado precios extraordinarios en el gas y obviamente las utilidades y la producción ha sido altísima y el canon para Cusco nunca antes visto. Y en los años siguientes ese precio se ha reducido ya a menos de la mitad y eso está así. Entonces, la variación del precio fundamentalmente
especialmente en el gas como en minería, lo que explica estos vaivenes, no tanto digamos, cómo va la producción física, que es con altibajos más o menos, no hay nada, digamos, extraordinario allí. Ahí me O sea, quedaría. uno, no tenemos inversión pública y tampoco privada en sectores claves, por ejemplo, construcción, que dinamiza y da empleo. La inversión ha sido escasa en el sector público y no hay nuevos lotes que podrían ser motivo de estudios o excavación o movilización económica. Em, si Epifanio nos dice que hay algunos sectores, los más económicamente rentables para el país y para la región en el PBI, pero sin embargo no son eficientes para la economía sectorial local. Carlos, eh, Eh, ¿qué es lo que sí, a ver, más ha generado esta recesión aparente que todavía ojalá no se declare como tal? a lo dicho por Epifanio, yo le pondría otro vector de análisis. Es verdad lo que él señala, de que los efectos en materia de empleo, de dinamización de la economía, tiene en particular el gas, es casi nulo, ¿no? Ni siquiera tenemos aquí una oficina que dinamice alguna actividad o que fomente algún tipo de, digamos, conexión con la sociedad, las empresas del gas. En el caso de la minería, tiene un relativo mejor comportamiento en razón a que, digamos, de alguna forma, transfiere recursos a las comunidades, a las municipalidades, establece convenios, en fin, fomenta algo en ese sentido. Sin embargo, yo quisiera ver el otro ángulo de la reducción de estas actividades para los efectos de la economía del Cusco, porque la reducción del gas, que no es mucha, como ha sido señalado por Epifanio, 4,7 menos y en líquidos 8,7 menos, eh, contra, por ejemplo, una reducción de 18,8 de la minería. Esto significa que hay menos ingresos en favor de los gobiernos locales y regionales vía la distribución de los canos. Entonces, eso preocupa frente al hecho de que la inversión pública a nivel de gobiernos locales ha caído en 39,8%, casi 40%. Y, por ejemplo, los gastos en materia de saneamiento se han reducido en 60,1% y los gastos, digamos, a nivel de gobierno regional han caído en 24% en general y el gasto en salud, por ejemplo, 45% y en lo agropecuario 36%. Entonces, ¿qué explica el hecho de que los gobiernos locales y regionales hayan tenido menor capacidad de inversión y por tanto menor capacidad de dinamización de la economía? En particular, esto de los gobiernos locales y el gobierno regional, eh, ellos han ganado mucho en relación a lo que serían pues obras de administración directa, pero todo esto se ha atorado por una caída de los ingresos por un lado y por otro lado por disposiciones del gobierno central que ha frenado la transferencia de recursos que ya estaban programados en función de ver cómo el gobierno nacional encara el tema del déficit fiscal, que se le ha escapado de las manos y estamos viviendo una situación de déficit fiscal, digamos, descontrolada ya durante 3 o 4 años. Entonces, esos elementos
han llevado, por ejemplo, hoy día ha habido una gigante marcha de trabajadores de construcción civil. He podido observarla y estaban delegados, representantes de obras de todo el departamento, con carteles de provincias y también de distritos. Todo está paralizado y el gobierno ha señalado, y ahí tiene una controversia con la entidad que agrupa a las empresas que operan en este tipo de actividades con gobiernos locales y regionales. El gobierno le ha dicho que no va a haber más transferencias que las que ha hecho hasta el mes de julio o junio, creo. Entonces, todo eso viene también rebotando en esta situación. Y sin embargo, también anotar que el caso, por ejemplo, de Antapacay y de Hudbay, que son las dos grandes mineras que tenemos en el Cusco, ya están anotando reducciones de volúmenes de producción desde el año 23, 24 y el 25 se ha acentuado. Probablemente Hudbay, digamos, su caída la pueda revertir porque también está empezando a operar con un nuevo tajo en Pampacancha, que digamos se asuma a Constancia, donde también en Constancia han abierto una nueva operación, como un Constancia 2. Entonces, Hudbay probablemente retome los niveles que tenía hace 3 años. Pero el caso, digamos, este es otro efecto que está manifestándose en estas caídas y por tanto en los ingresos que tengan los gobiernos locales y regionales para invertir. Gracias, Carlos. Epi. Sí, yo de acuerdo con Carlos, ahí añadiría nomás algunos elementos y es que eh, efectivamente la caída que he hecho referencia en el empleo este año 2025 en construcción en el 15% se explica, creo, principalmente por lo que Carlos ha señalado, es decir, hay una desaceleración, contracción del gasto público en estos meses y eso obedece a un compromiso del gobierno que va, creo que cumplir parcialmente nomás de no violar, digamos, por tercer año consecutivo la meta fiscal del déficit, que este año debería ser 2,2% y va a estar cerca de eso, pero no se va a cumplir. Entonces, como se ha informado hace poco, el gobierno se comprometió a disminuir el gasto público en el segundo semestre 25 en 4,5% si quería cumplir esa meta. O sea, si no hace ese ajuste, va a volar en el déficit fiscal y eso también es a nivel macroeconómico un problema. Entonces, ahí está una de las explicaciones de este problema de la falta de empleo, del menor gasto en municipalidades, tiene que ver con un problema también de falta de eficiencia, pero hay un ajuste macroeconómico a nivel nacional y eso afecta a Cusco también. Eh, Eso por un lado, y lo otro que hay que decir es que del 100% de la renta del canon y regalías que llega al Cusco, del 70 a 80% es canon gasífero. El minero es solamente 20%, es una pequeña porción y eh, como Carlos ha señalado, pues estas actividades son, lo decía, para el caso del gas, actividades no renovables, el mineral se agota y esa es la característica de la industria, ¿no? Y lo que sí yo quisiera anotar acá, un dato que me parece importante, y es que, y al que miramos poco, ¿no? Y nosotros lo seguimos en Propuesta Ciudadana, es cuál es el aporte tributario de las empresas. Yo hice un cálculo comparativo de las 6 empresas que operan en el sur,
y me dio un indicador, que es el indicador del aporte tributario que se calcula eh, poniendo todos los aportes, digamos, el impuesto a la renta, el canon minero, mejor dicho, canon minero, regalía y todo eso, contra el ingreso total de las empresas. Y el resultado es el siguiente. Sauder aporta tributariamente el equivalente al 21% de sus ingresos totales. Repito, Sauder, Importante. que está en Moquegua, aporta mirando los últimos 5 años, al 21% de sus ingresos totales, no de sus ingresos totales. Ese mismo porcentaje para Hadvay es de 3,5% Wow. y para Antapacay Antapacay, es de 8,9%. Eso a mí me emite una señal de que algo pasa, pues conocemos, Carlos, de que las empresas grandes hacen planificación tributaria y tenemos un Estado que no tiene la capacidad de vigilar bien esas cosas, ¿no? Que, claro, no digo que Antapacay y Jadwe deben tributar igual que Sauder, pero no es difícil de entender una brecha tan grande. Y las Bambas está por ahí, llega apenas a 10%. Entonces, nosotros tenemos yo tengo una hipótesis de que en los últimos 3 años estamos viendo tiempos de altas cotizaciones en el sector minero y baja tributación. Porque, o sea, nadie va a desmentir el hecho de que con un precio del cobre arriba de $4 la libra, es imposible que una empresa pierda. O sea, están más bien, están teniendo ganancias extraordinarias y en el caso del oro es mucho más aún. Entonces, uno esperaría, digamos, más bien yo esperaría una tributación un poco más de este sector. Y claro, ahí viene la controversia y la discusión que a veces dicen con razón las empresas. Bueno, de alguna manera eso va a las municipalidades y qué están haciendo con ese dinero. Y ahí yo diría, Patti, es el otro tema del que podemos cambiar opiniones. Eh, la pregunta que no tiene una respuesta, lamentablemente, porque no hay información, es la siguiente, ¿no? Cusco ha recibido, ya debe llegar uf, a 35.000 millones de soles en los últimos 15 años de canon gasífero. Y la pregunta es, ¿y cuál ha sido el impacto de esto? ¿De qué manera esos ingentes recursos han servido para mejorar las condiciones de vida de la gente, para mejorar la infraestructura vial, educativa, de digamos, salud. educativa y de salud? Esa es y también productiva. O sea, yo soy de los que sostiene que el canon gasífero y minero debería servir para generar, para reforzar cadenas productivas que no sean mineras en el agro, en la industria, apuntar a esos sectores que son intensivos en trabajo con innovación, tecnología, y eso es lo que o no se hace o se hace muy poco en nuestra región, en el Cusco. Y sumémosle a eso, pues, la corrupción que ha habido con el manejo de tanto dinero en Arca Abierta, el Justo Peca, y hemos visto más bien construcciones inútiles como grandes eh, edificios comunales o municipales. em, Se ha invertido en cemento, básicamente. Sí, Y también porque la ley de gasto del canon era en obras que tuvieran que ver con la construcción, quizás con la idea de que generara empleo, pero se han construido cosas que no eran pues realmente necesarias para dinamizar la economía local ni regional. Volviendo al tema de la economía cusqueña y dinamizando un poco la conversación, variando a sectores. ¿Qué pasa en agricultura, Carlos? A ver, Pati, mira, dentro de esto que ha señalado Epifanio,
eh, cómo el Estado no se preocupa por mantener ingresos que provengan, por ejemplo, de la tributación. Me ha sorprendido esta cifra que ha mencionado de, por un lado, Sauder y por otro lado, digamos, Antapacá y Exacto, Cudbay. ¿Cuál es su Jujuy. nivel de tributación? Eh, el último dato que yo había tenido como un ejemplo era que del más de 30% que debería cotizar como pago de impuesto a la renta a una empresa minera, como el caso, por ejemplo, de Yanacocha, estaba tributando el 15%, pero ahora la cifra esa ya está elevada frente a todas estas, digamos, leyes, disposiciones legales que les facilitan el evadir el pago de impuestos. La gran mayoría son legales. Seguramente que en esta baja tributación están temas de reinversión, están temas relativos digamos, reducir el pago de impuestos por algún tipo de justificación que está legalmente autorizada. Y ahí deberíamos caminar al hecho de que el tributo digamos, el porcentaje no debiera tocarse, sino imagínense que todos los ciudadanos pudiéramos tener los derechos que tienen estas empresas. De otro lado, también está el otro problema que el propio IPE lo ha criticado respecto, por ejemplo, de esta ley que han retomado de exoneraciones tributarias para las agroexportadoras. El IPE ha demostrado que en los 3 años que esta ley no funcionó, porque digamos han vuelto a rehabilitarla, pero hubieron 3 años sin esa ley, por tanto estaban pagando los impuestos normales. Y allí la agroexportación ha crecido 13,5% anual, un crecimiento extraordinario, y demostrando que en realidad no necesitaba. Mm. Y ha pasado en materia de volúmenes de producción, de, digamos, ventas que estaban en 8.000 millones de dólares a 12.000 millones de dólares en esos años en los que, digamos, no estaba funcionando esta Protegidos. dádiva. Ahora, esos son 200 millones anuales, Patti, y en 10 años van a ser 200.000 millones. Eso es 6.000 millones de dólares, aproximadamente, que van a dejar de ingresar al Estado Al para poder erario. hacer. Y por otro lado, tienes lo de Petroperú, la caja, digamos, de un barril sin fondo que también deja de ser un ingreso y al contrario es una obligación del Estado el ver cómo va a cubrir eso. Y entonces están cortando la dinámica económica por esto que Epifanio ha señalado de la suspensión, digamos, de habilitaciones que estaban programadas para contraer el gasto público y poder cumplir con la meta fiscal. Bueno, en el caso del agro, Patti, yo creo que estamos ante una situación en el caso del Cusco, con el café y el cacao, que a nivel global de las agroexportaciones está creciendo de una manera significativa, en particular el cacao. El café y el cacao a nivel nacional comprende a 250.000 unidades productivas de pequeña producción campesina. Y eso implica un esquema de producción, de una producción separados y un vender juntos, asociados para abarcar los mercados con los que tienen compromisos, pero es la mejor manera de una redistribución de la riqueza, porque a todos les cae por el hecho de estar en esa dinámica productiva y deberíamos buscar cómo potenciar, por ejemplo, el caso del café y el cacao, que están además con precios internacionales muy
interesantes. Sumando café, cacao, Pati, le ganamos al arándano, que es el producto número uno de exportación en el país. Y el arándano está en manos de un par de empresas, digamos, en una concentración de arriba del 80%. Mientras que café cacao está, cacao a más de 100.000 unidades productivas y el café 250.000 unidades productivas, muchas de las Y cuales además en son café diversos cacao. territorios Exacto. ecológicos y nacionales, ¿no? Y en el caso digamos, otros productos, así como EPI, señala que hay todo este tema de la minería artesanal en sus diversas variantes de formalización o de no formalización. Hay sectores de la economía que no están registrados. Por ejemplo, hay dinámicas con la producción de cuyes, que son sensacionales. Estamos produciendo, tenemos estacionado en todo el país 20 millones de cuyes en crianza tecnificada que está en reproducción. Eso implica que se están vendiendo en el mercado aproximadamente 70 millones de cuyes al año, lejísimos naturalmente de lo que implica la venta del pollo, pero digamos, es una carne que está ingresando de una manera potencial interesante. Y con De otro unos lado, valores se tiene nutricionales también fundamentales, ¿no? dinámicas de mercado o dinamizaciones de mercado que sería interesante que se multipliquen, como esto que ocurre en Paucartambo, ¿no? Con la existencia de 97 ferias agropecuarias al año. 72 están, digamos, como ferias agropecuarias comunales y las demás son como ferias centralizadas. Son 24 ferias al año que son centralizadas como provincia. Entonces, la dinamización de la economía que hay allí por comunidades y además con un reparto súper equitativo porque no hay ninguna de las 48 comunidades que están en el distrito de Paucartambo que deje de desarrollar sus ferias agropecuarias comunales. Y todas las familias terminan con un beneficio en ese Y eso sentido. tampoco Y lo pensaríamos, recoge por la ejemplo, economía y nacional pensaríamos, en por ejemplo, su Patti, que tabulación. desde esto de orientar el gasto de una buena manera o la inversión de una buena manera, yo sería favorable, por ejemplo, a que del canon gasífero y minero pudiera haber una especie de fideicomiso a partir de un porcentaje que va dirigido, pongamos, al fomento de la innovación tecnológica en el agro. Y ese dinero no se toca, sino para eso. Y esas dinámicas podrían ir creciendo. La utilidad que está teniendo, por ejemplo, esos fondos concursables del Procompite son interesantes. Están ayudando a una dinamización de las economías locales, familiares, de las unidades productivas, que digamos, todo eso no creo que esté entrando en esta contabilidad o esta estadística de la que estamos hablando ahora, pero es, Pero el digamos, ahí otro se está punto jugando la también, vida. Carlos, Y además sería, ahí está viendo, Pati, con esto termino, una economía muy sana. No tiene nada que ver con las economías negras, las economías que rozan con asuntos delincuenciales. Y en este sentido también hay necesidad de elegir dónde poner, digamos, el énfasis de un fomento de políticas de apoyo con una orientación que nos permita recoger mejores resultados. y estas ferias, esta economía, digamos, local, agrícola, no tiene ningún impacto tributario. Y Sí, no pagan tributo ciertamente. En todo caso, tú ves resultados de una dinamización. Por ejemplo, si tú miras Paucartambo de hace 10 años a Paucartambo de ahora, su crecimiento a la orilla del río hacia, digamos, río abajo y río arriba
es tremendo. Hay nuevas instalaciones, nuevas viviendas, en fin. Paucartambo era básicamente el pueblito histórico. Ahí comenzaba y terminaba. Ahora es una cosa bastante extensa. Como digo, Una ciudad, río abajo y río arriba. así es. La gran novedad, Patti, es que eso no obedece a una migración hacia Paucartambo, sino es una acumulación de recursos de los paucartambinos que viven en el campo, que ahora tienen su segunda vivienda o su segundo negocio en esta extensión del crecimiento urbano que se ha presentado. Yo no veo un fenómeno de esa naturaleza en otros lados. Pero esto está, me parece, muy nítidamente gatillado, impulsado por esa dinámica económico-productiva con un alto componente de innovación tecnológica. O sea, las ferias más el componente de innovación tecnológico. Sin embargo, si ustedes recuerdan, hace ya algunos años, la revista The Economist señaló que el Cusco tenía un crecimiento económico extraordinario en Latinoamérica, que su revolución económica era sorprendente. No sé de cuánto tiempo es no tengo la fecha exacta de la publicación de este artículo en esa revista. Y ahora pues vemos que la minería, el gas, el turismo, la construcción, todo aquello que había dado origen a esta mm, revolución económica está en descenso absoluto. Por ejemplo, los conflictos son una, un problema central para esto, para estos resultados, Epifanio. Muy parcialmente, es uno de los factores y influye, digamos, temporalmente, pero digamos, desde el estallido social y la represión, conflictos han habido pocos en el Cusco, ¿no? En el corredor minero, como está tomado por las fuerzas policiales, militares, ahí ya no hay, o sea, la producción ha sido normal, o sea, las Bambas ha batido récord de producción y no creo que allí hay otro tipo de conflictos más bien, o tensiones, pero yo no creo que eso afecte mucho a estos resultados. Yo insisto en que cuando hablamos de economía cusqueña hay que separar un poquito la actividad extractiva y las otras economías, estas como el agro, el turismo, los servicios, la construcción. Añado nomás un dato que porque me parece relevante lo que Carlos ha señalado, porque es una oportunidad que se está o no aprovechando o mal utilizando, ¿no? Esto del Procompite, por ley, todas las municipalidades que tienen un presupuesto de inversión mayor a 4 millones deberían tener su fondo Procompite, que es un fondo concursable que cofinancia iniciativas, pequeñas iniciativas de negocios y bien manejado esto tiene resultados grandes, digamos, en la economía de la gente, en la mejora tecnológica y los ingresos de la gente. Pero, uno, no todas las municipalidades la están aplicando. De hecho, en Chumbivilcas, que recibe tanto gasífero como minero, que yo sepa, solamente la de Santo Tomás tiene su Procompite, Belille no tiene, Chamaca no tiene, y son distritos donde está Hadley. Entonces, ¿cómo es que estos distritos no cumplen con la ley esta que haría mucho bien y ni desde el nivel central y tampoco la sociedad local reclama este Sí. cumplimiento? Eso por un lado. Y por otro lado es que allí también este excelente mecanismo se está pervirtiendo. Nosotros hemos, en los dos últimos años, con un proyecto de USAID, apoyamos a organizaciones productivas a que concursen, les ayudamos a hacer su plan de negocio para que concursen. Y que hemos encontrado que lamentablemente
a nivel local ya no son concursos, o sea, el alcalde y sus funcionarios ubican a dedo y con corrupción de por medio canalizan estos recursos. Y cuando una organización gana el Procompite, digamos, hasta en la compra de cuyes, cosas pequeñas, ya la corrupción está metida. Es decir, el funcionario que va a implementar esto compra las cosas que no estaban previstas, en fin, entonces ahí la solución que hemos dicho es núcleos ejecutores. Con lo bueno o malo que tenga esto, hay bastante experiencia en el país de que sean las mismas organizaciones que se les transfiere el dinero y administran esto y que todas tengan este fondo. O sea, el Procompite bien gestionado sería una herramienta fundamental para eh, animar, digamos, dinamizar estas economías pequeñas en las provincias de todo el país, porque esto es nacional. Sin Eh, embargo, una atingencia, Epi, en la zona de Chumbivilcas tengo la información de que la mayoría ya no es agricultor, se ha convertido en minero informal. Prefiere la minería informal que la agricultura. Sí, pero no es pues el 100%. O sea, hay mucha gente dedicada a esto, pero sí hay gente que está haciendo agricultura y que necesitan esto. O sea, es sin duda de eso. ¿Tú El- podrías la- decir si hay algún porcentaje que nos indique el viraje de extractivo a productivo? no tengo el porcentaje, pero es verdad que hay que mucha gente que, sobre todo los jóvenes que están metidos en minería, pero tampoco es tanto esto como para absorber al 100% de la mano de obra. Pues no, hay gente que está haciendo agricultura y de hecho, tú vas a Chumivilcas ahora y lo que nunca veías, tienes crianza de caballos que valen una fortuna, o sea, y también ganadería. Debe estar habiendo algún traslado de la renta minera a esas actividades. En fin, es todavía, como es un proceso que está cambiando rápido, algunos dicen que esa plata va, se invierte en la agricultura, otros dicen que no. Todavía no hay mucha información sobre, pero lo que sí se ve son los resultados, ¿no? Yo he estado en una feria en Chaguahuacho y he quedado impresionado en esa feria el tipo de ganado, estos rojos con blancos, parecidos al Holstein, pero rojo y blanco, impresionantes en Chaguahuacho. ¿De dónde viene esto? Alguienes están produciendo esto. Entonces, no, la realidad no es blanco y negro, siempre es matizada, pues, ¿no? Y el otro tema que yo quisiera poner sobre la mesa, Patricia, hablando de la economía cusqueña y su desarrollo futuro, es lo del turismo, ¿no? Claro que sí. Ahora se vive la crisis del turismo y allí también es clarísimo que hay ¿cómo diría? Yo lo voy a manifestar de dos maneras, ¿no? Yo veo a Machu Picchu como un botín al que desde los hoteles grandes, 4 o 5 estrellas, hasta el que vende agua en Aguascalientes, todo el mundo quiere sacarle un pedacito a ese botín. Y nadie se preocupa, o pocos se preocupan por la calidad del servicio, que el visitante, el turista, se vaya satisfecho de esa experiencia que cuando es bien llevada es maravillosa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esta situación en que una maravilla de ese tipo se esté gestionando tan mal? Y ahí las responsabilidades pues, son de los 3 niveles de gobierno, ¿no? O sea, Cultura, Mincetur tienen su cuota, el gobierno regional, las municipalidades, pero tendría Los que haber gremios también, ¿no? y los gremios y todos, en fin, tendría que haber un ente ahí autónomo que lo gestione bien, porque esa es una, ¿cómo diría? Es una enorme oportunidad y sobre todo diversificando los productos, los lugares turísticos y no solo llevar todo a Machu Picchu. Entonces, sobre eso hay propuestas que he visto. Vidal Pino escribió un artículo muy interesante sobre este tema, entendiendo, analizando, y lo que él dice es que planes no faltan, estrategias no faltan, lo que pasa es que no hay
ni la voluntad política nacional, regional, ni, como diría, ni las capacidades para sentarse, entenderse y arreglar este asunto, porque yo soy un convencido de que la industria turística es una de las que puede asegurarnos un crecimiento, puede ser uno de los sectores que contribuye a un crecimiento sostenido en el Cusco, si se explota inteligentemente y planificadamente y cambiando esa Sosteniblemente, situación sobre todo. dramática que observamos hoy en día, ¿no? Esa no es dramática, es vergonzosa, Epifanio, es Sí. vergonzosa, porque vemos que hay falta de idoneidad, falta de tino, da vergüenza ajena realmente. Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, Pati, para entrarle a un temita que quedó pendiente, cuando hiciste referencia a que Cusco estuvo siendo tomado como un ejemplo de crecimiento, Así es. eh, incluso destacado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Estoy hablando de los años últimos de Alan García y los años primeros de Ollanta Humala. En ese periodo, el Cusco estuvo creciendo a un promedio de 25% al año, y su expresión mayor fue en el turismo, donde bordeamos 5 millones de visitantes. Ahora estamos por debajo de la mitad. Y en ese momento también el IPE hizo una corrida, un ejemplo, para colocar al Cusco como si fuese un país y lo hizo concursar, comparando indicadores con otros países del mundo. Y el Cusco quedaba como el tercer mejor país del mundo en materia del ritmo de crecimiento. Venimos de ahí y estamos ahora constatando una situación preocupante de un cuadro recesivo que nos amenaza y que, digamos, ya está teniendo sus primeros pasos que ojalá podamos contenerlo. Ahora, en relación a este tema del turismo, comparto la idea de que estamos ante el fracaso de la intervención de todos los actores, tanto políticos como sociales. Y estamos maltratando, digamos, la joya que de Cusco, pero no solo de Cusco, sino del Perú, porque el mundo mira o sabe que preguntando dónde está Machu Picchu, se entera que está en el Perú, pero lo que suena es Machu Picchu. Machu Picchu viene siendo calificado por estas empresas que desarrollan encuestas, este, eh, consultando a sus usuarios, que son turistas, cuál es el mejor destino turístico del mundo. Y hace 10 años, Machu Picchu es colocado como el número uno. Es decir, hay un ícono, hay una ilusión, pero eso no se manifiesta en una concurrencia de esa magnitud, porque si bien somos el destino preferido a nivel mundial, sin embargo, por ejemplo, pues nosotros tenemos menos de 3 millones de visitantes y Barcelona más bien se está quejando de demasiado turista porque le han caído 80 millones de visitantes. Entonces, ¿cómo manejamos una situación de esa naturaleza? Yo recurriría también a algo bueno que hemos tenido en su momento, como ha sido una autoridad del tipo de Daniel Estrada, donde colocó al Cusco dentro de la Asociación Mundial de Ciudades Patrimonio. Y allí se desenvolvió de una manera extraordinaria e hizo que el Cusco fuera vicepresidente mientras Atenas era presidente, mientras Roma era presidente, mientras París era presidente, mientras Madrid era presidente. Entonces, eso, por ejemplo, trajo como resultado el beneficio que hemos recibido por el agua a través de Seda Cusco,
con el bombeo de las aguas del Vilcanota que nos han dado pues 40 años de agua. Somos de las pocas capitales del Perú que tenemos agua a las 24 horas del día y ahora felizmente se ha vuelto digamos, mejorar esa operación y vamos a tener otros 40 años hacia adelante de garantía de agua porque se ha reforzado la instalación de mayores casas de bombeo. Entonces, creo que ciertamente este tema de Machu Picchu tenemos que pensarlo mucho más abiertamente y yo creo que combinado a temas de orden técnico, donde debiera incorporarse, por ejemplo, para romper ese monopolio del factor que ahora es de esta puja sobre quién asciende a los turistas, El digamos, transporte. del Puente de Ruinas hacia la cumbre, trabajar varias alternativas, incluidas las tecnológicas que en otros lados del mundo funcionan. Hay ascensores absolutamente silenciosos que podrían operar. Hay también teleféricos absolutamente silenciosos que podrían operar. Y digamos, de esa manera se podría reformular toda la operación en este sentido. Es realmente dramático que teniendo los sistemas no informáticos, sino el de mano a mano, el de la relación del cliente a través de un mostrador y una relación personalizada, teníamos un mejor manejo que ahora con la tecnología. Estamos como caminando como el cangrejo, ¿no? Entonces, todo esto ciertamente debiera revisarse y yo estoy a favor de las ideas que muchos han vertido favorables a poder instalar una autoridad autónoma que tenga un peso regional, pero también lo regional debe ganarse el derecho de poder conducir una institución de esta naturaleza, de esta característica. Lo que sí tenemos que ser Necesitamos un conscientes, saneamiento social y moral, ¿no? Para la sí, conducción yo creo de... que todo esto, Patti, debería estar acompañado de una campaña y de un proceso que vaya en paralelo de generación de conciencia para que la población aprecie la importancia de este sector, el hecho de que seamos apreciados en el mundo y que podamos merecer ese aprecio. De momento estamos realmente maltratando y más bien como invitando a que no vengan a visitarnos, ¿no? maltratando un recurso que además no nos ha costado a nosotros, ni siquiera levantarlo. Más o menos, Carlos, ya has entrado a una etapa de alternativas, ¿no? Hemos visto diversos sectores económicos que están definitivamente cojeando, sino fallando en diversos aspectos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué posibilidades tendríamos y qué obligaciones tendrían los cusqueños como ciudadanos con respecto a estos problemas? Epi, estás con el micro apagado, Epi. Sí, gracias. Yo creo que a nivel institucional necesitamos recuperar o construir nuevas instituciones que nos aseguren un mínimo de gobernanza, de reglas claras y que sean aceptadas por todos en diferentes campos, ¿no? En el caso de Machu Picchu requiere un esquema de gobernanza con amplia participación y que nos lleve a lo que hemos dicho. Lo propio, diría, hay todavía en varias regiones una experiencia interesante que puede ser mejorada, ajustada, esta de las agencias regionales de desarrollo, que estuvieron muy activas hasta el 2022, de ahí simplemente se dejó de lado. Eh, eh,
¿Para qué? Para promover innovación tecnológica, competitividad y esta idea de la que hemos estado hablando, de cómo se seleccionan cadenas productivas y ahí se hace todo ese trabajo de mejora de su competitividad, de la innovación, porque sin innovación no hay manera de que esto mejore. Y allí quiero poner yo el rol ausente ahora de la universidad, porque hablando de canon, ¿no es cierto? Hay que señalar que las universidades reciben un monto equivalente al 5%, que con las grandes sumas que llegan a Cusco es buena cantidad de dinero y que según ley pues debería ir para, la ley dice, esto tiene que destinarse exclusivamente a la generación de innovación y cambio tecnológico. Eso no se cumple. Yo he estado viendo los datos en Cusco, mirando 10 años, el 70% de la plata se ha ido en construcción de infraestructura, lo que no está totalmente mal, pero tampoco en semejante proporción. Arequipa ha hecho al revés, o sea, en la UNSA ha puesto 70% de investigación, 30% para infraestructura en Cusco invertido. Y la investigación que se ha generado, digamos, gracias al impulso de Concitec y cuando SUNEDU estuvo, digamos, potente, también dio ese impulso, ahora lamentablemente ha sido desmantelado. Esa investigación, esa es una de las críticas, todavía es una investigación divorciada de la sociedad, es decir, divorciada de la economía, del aparato productivo, cuando esas investigaciones tendrían que estar al servicio del sector agrario, ¿no es cierto?, del turismo, de la minería, de todos estos sectores. Entonces, estas agencias de desarrollo, pues ahí estaban sentados el gobierno regional, municipalidades, la universidad, que lamentablemente se ha dejado de lado. Entonces, ese tipo de iniciativas, con cualquier otro nombre, deberían de impulsarse porque la promoción del desarrollo pues es multiactor, es Así es. multisectorial, entonces se necesitan ese tipo de espacios y además que tengan sus decisiones tendrían que ser vinculantes, ¿no? En el agro, yo creo que en el agro también, si bien la tendencia es a que la población rural disminuya, la gente se va a la ciudad, como Carlos ha señalado, hay nichos en el cacao, en el café, en el maíz, en la palta, que son los cuyes, en fin, hay varios productos que pueden seguir siendo motores Camélidos. del desarrollo, ¿no es cierto? Pero necesitan pues de una intervención inteligente del Estado, cosa que ahora no tenemos, ¿no? Y en minería, yo creo que la minería grande va a ir por su cuenta, tiene la normatividad, la institucional para caminar. No creo que eso necesite mayor apoyo del que se da actualmente, pero sí en la pequeña minería debería haber también una política activa, ahora no la hay, de formalización y sobre todo de ayudar a esa gente a hacer minería responsable, es decir, con buen ambiente laboral, respetando criterios mínimos ambientales. ¿Por qué digo esto? Porque es clarísimo que este tipo de actividad minera tiene un aporte muy grande al empleo local y dinamiza las economías locales, cosa que no ocurre con la gran minería, ¿no? Entonces, ahí actualmente desde el nivel nacional hay un discurso para mí equivocado porque eh, etiquetan a todos ellos con este calificativo de son ilegales, criminales, y lo que hay que hacer es pues separar el trigo de la paja, mirar el territorio, y hay cosas totalmente diferentes, ¿no? Dentro de poco vamos a publicar un estudio sobre Cusco y Apurímac, y la minería que hay en Madre de Dios, por supuesto que hay que combatirla. La que hay en La Rinconada, por supuesto, esas son las ilegales, inclusive criminales, y la que hay en La de Loreto Puerto actualmente, Maldonado. claro, Madre de Dios, Puerto Maldonado ahí, pero esta otra minería que también hay en otras regiones como Chumbivilcas, en Apurímac, en fin, en Arequipa, en muchos sitios es informal, técnicamente es ilegal, eso es discutible, pero que podría, digamos, convertirse en otro de los ejes
digamos, que aporte al crecimiento, al empleo en nuestra región y en todo el sur y en el país, ¿no? Ok, Epi, gracias. Carlos. A ver, Pati, algunas ideas de cómo podríamos ver una mejor posibilidad de esto que estamos constatando, ¿no? Creo que fue fatal el hecho de que la descentralización y regionalización del país, que vino de la mano con un incremento sustantivo de recursos para los gobiernos locales y regionales, que décadas antes no los tenía, que eran básicamente instituciones promotoras, pero no eran ejecutoras de presupuestos. Entonces, esto que se haya eliminado durante el gobierno de Alan García, el Consejo Nacional de Descentralización, creo que estamos pagando un alto precio como país por esa equivocada decisión, porque fue reemplazado por el clientelaje desde el gobierno central para ver cómo conseguían algunos gobernadores regionales y alcaldes que se pusieran al servicio del gobierno central. A mí me parece que sería interesante que podamos en el Cusco eh, propiciar la instalación de una suerte de instituto eh, abierto, pero para concentrar las mejores, digamos, capacidades e iniciativas en la posibilidad de darle al Cusco desde la sociedad civil la formulación de una propuesta de desarrollo integral. Y hay varios asuntos que deberíamos resolver, todos estos que ha mencionado Epifanio, destacando a lo señalado por Epi respecto de la minería informal, que en esta franja que ha referido de Cusco a Purímac, estamos ante una especie de comuneros mineros que Ujú. cumplen una función comunal, siguen vinculados a sus actividades agropecuarias, pero también son pequeños mineros. Y una ventaja que tienen es que cuentan que con un centro al cual entregan los minerales que recogen. Entonces hay empresas que van y tienen acuerdos muy formales y les compran según Una está tasado el suerte así volumen, el como el precio, cacao y el café. más o menos, más o menos. Ujú. Entonces yo diría que si en esta región, en esta zona altoandina, pudiésemos de pronto instalar algunas plantas procesadoras, el asunto cerraría un circuito virtuoso, porque, por ejemplo, ¿por dónde es que se va la minería ilegal y se convierte también en delincuencial? Es en los aparatos de comercialización, de a dónde termina destinado este recurso. Y esta otra forma de centralizar a través de plantas podría incluso terminar siendo una cosa que ayude al desarrollo de tributos. Ahí me estoy imaginando lo que era antes el banco minero. El banco minero te habilitaba recursos, te compraba todo, te recibía todo el material de oro, plata, en fin, lo valorizaba y se descontaba lo que te había prestado y te habilitaba todo el resto. Entonces, el banco minero era, digamos, una especie de aduana en la cual se producía esta relación y todo terminaba siendo formal. Entonces yo creo que hay que idear algo de esa naturaleza. Pero además, pensando en cosas mayores, yo creo que, por ejemplo, el Cusco está en deuda frente al aprovechamiento de la interoceánica en la posibilidad de un corredor que traslade mercancías del Brasil hacia, en este caso, el puerto de Chancay. Y hay esa necesidad. Y creo que en ese sentido hemos fracasado. Yo recuerdo que cuando el gobierno de Cuaresma, mientras estaba haciendo la instalación de la carretera,
hubieron foros con presencia de delegados brasileros, de Acre, de Cusco, de Lima, en fin, la Cámara esta peruano-brasilera, etcétera, muy dinámicos, viendo cómo podría usarse esa vía, no solo para el transporte de, en este caso, la soya que nos interesaría que viniera por acá, para terminar en Chancay, en el megapuerto de Chancay, sino también ver esta otra posibilidad de, digamos, eh, todos los otros negocios conexos que podrían dinamizarse. Hay otro tema pendiente que al Cusco le interesa, es las posibilidades de un corredor ferroviario que nos conectara con los países que miran al Atlántico. Nosotros tenemos la vía férrea del sur hasta Puno, en ese ramal, y ahí queda. De Juliaca va para Arequipa, pero tiene ese ramal a Puno. Y a 140 kilómetros de Puno está la vía que inicia la red ferroviaria de Bolivia, que está en Huaki. Y esa red ferroviaria de Bolivia termina en uno de sus ramales en Brasil, en otro en Argentina y en otro se acerca a Paraguay. Si nosotros hiciéramos esta parte en 140 kilómetros que faltan, ya estaríamos conectados. Y eso llamaría a la necesidad de, por decir, una alianza con, qué sé yo, China podría ser, para modernizar esa vía, tanto en su red, digamos, de rieles, en sus estaciones, pero también en los equipos de locomotoras y coches y demás. Entonces, nos podría poner en esto. Tengamos presente que hace poco ha habido un acuerdo entre Brasil y China para hacer una vía a Chancay que dicen ellos pasará por Cusco. El gobierno peruano ni se ha enterado y cuando se ha enterado ha dicho que el gobierno peruano no tiene dinero para poner en eso. Y en todo caso, si quieren hacerlo, que lo hagan. Entonces, no hay una, digamos, una voluntad, no hay una dinámica de parte de cusqueños que podríamos abordar todos estos temas y muchos más otros, como por ejemplo ayudar a la mejora digamos, del cambio de matriz energética. Hay la idea en la Federación Campesina, en la Confederación Campesina del Perú, hemos venido planteando, por ejemplo, que ¿qué pasaría si cada distrito de los 120 distritos que tiene el Cusco tuviéramos la obligación o la meta de que se generen simplemente unos entre 10 y 20 megavatios en base a energía termosolar? Estaríamos en otra situación, en esa posibilidad. Y estas plantas de energía termosolar podrían ser una especie de escuelas que ayuden a reconfigurar la orientación de la educación para nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, y que puedan engancharlos con las innovaciones tecnológicas productivas y con tecnologías que son pues de nueva generación. Entonces, todo esto deberíamos pensarlo, tener un grupo de iniciativa que pudiera aportar al Cusco una dinámica de esta naturaleza. Y creo que personas como tú, Patti, podrían ser una suerte de, digamos, promotores de esa articulación de intercambio de ideas de personas que tenemos distinto tipo de experiencias que podríamos volcar hacia la generación de un proyecto en común. Yo con mucho gusto, y esta es una muestra de ello, Carlos. Em, Retomando un poco lo que comentaba Epi sobre las universidades, no solamente investigación, no solamente construcción, sino también eh, creación de facultades que tengan que ver con la realidad cusqueña, ¿no? Con la realidad económica cusqueña para formar profesionales
que no huyan de Cusco, sino que se queden y tengan trabajo. Creo que el rol de la universidad es fundamental y el rol de del sector educación en general, ¿no? Creo que ese es un rol bastante olvidado, pero que está en la base de la economía, ¿no? Si tú no formas, y también la salud, si tú no formas personas con capacidad de poder concentrarse, ser buenos profesionales, estudiar, ser sanos, entonces estamos perdiendo mano y cabezas calificadas. Y creo que ahí tenemos que prestar también mucha atención de lo que está pasando en Cusco, ¿no? Y por otro lado, con respecto al transporte, recordemos que en el Huaico del 98, me parece, se interrumpió la línea férrea hacia Quillabamba, que podría ampliarse mucho más adentro y sacar productos importantes de nuestra ceja de selva y nuestra selva y terminar de unir esa cadena que tú estás proponiendo de transporte ferroviario, que es importante, porque también es, creo, más ecológica que, que el transporte a gasolina, ¿no? Yo no sé, ustedes me dirán que son más conocedores del asunto, pero lo importante son vías de comunicación, transporte, cómo sacar los productos que ya sean mineros, campesinos, productores de cualquier tipo, puedan llevar a mercados más importantes, ¿no? Ya para terminar y agradecerles su, su participación, quisiera pedirles una opinión con respecto a, teniendo en cuenta esta realidad tan complicada, ¿qué debemos hacer frente a las nuevas elecciones? ¿Qué tenemos que pensar los cusqueños? ¿A quién, cómo debemos elegir? Epi, Complicada la pregunta, en realidad es básico, difícil. ¿no? Sí, claro, es fundamental. El hecho es que, eh, digamos, quienes ahora controlan el Congreso y en contubernio, en alianza con el Ejecutivo, ya están armando, digamos, todo el ajedrez como para llevar un resultado electoral a su favor. Entonces la pregunta ¿es posible detener ese hecho? Y yo creo que pues la decisión estará en las manos de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Para mí eh, en el corto plazo, creo yo, es cómo salvamos a nuestro país, al Perú, que queremos de continuar con este tipo de gobierno y ¿Cómo Congreso rescatamos? durante los próximos 5 años más. Yo creo que si eso ocurre sería una desgracia, sería fatal porque eh, necesitaríamos de mucho tiempo para recuperarnos, pero siendo optimistas, yo creo que el mensaje es mirar bien lo que quienes están gobernando ahora están haciendo y definitivamente ese no es el camino. Como ya se ha dicho, esa frase creo que Rosa María Palacios la ha acuñado por estos no. Y a ver si el 26 se conforma un Congreso relativamente diferente a este, podríamos recuperar algo de lo que hemos perdido, ¿no? Digamos, en institucionalidad democrática, en educación, en salud, en tantas cosas que hace falta. Entonces, yo creo que informarnos está en manos de los ciudadanos, el poder cambiar el destino de nuestro país en el corto plazo, porque a mediano o largo plazo, eh, eso se va a lograr si es que se, ¿cómo diría? Se cambia digamos, el sistema político, porque lo que tenemos hoy en día es el sistema político tomado, controlado por organizaciones
criminales, delincuenciales, y de hecho ellos están gobernando para sus intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Los- Tendría que haber todo un proceso de renovación de los partidos políticos para incluir allí nuevamente, recuperar, digamos, el sentido de la política, ¿no? Que la política, pues, trabaja por el bien común, por el sentido de país, y no en función a intereses particulares como ahora lamentablemente está ocurriendo. Gracias, Carlos. A ver, Pati, yo creo que se requieren medidas de dos naturalezas que vayan en paralelo, ¿no? Yo veo bastante difícil que podamos en esta elección que viene generar un cambio radical a la situación y recuperar todo lo perdido. Lo veo muy complejo, muy difícil, porque la política, la concepción de un partido político ha variado totalmente. Antes era Mm, por una utopía y para poder dedicar parte de la vida, disminuyendo la vida para sí mismo en función de ofrecerla a favor del bien común. Eso ha desaparecido. Ahora la política se ha convertido en un vehículo de ascenso social y económico, donde las posibilidades de llenarse los bolsillos de dinero están abiertas y son fáciles respecto de cualquier otro tipo de actividad. Entonces, eso es ahorita lo que de alguna forma abraza a casi todas las formaciones políticas, con algunas excepciones. Pero ahí hay un tema complicadísimo. Este tema de fondo, yo creo que debiera buscar encaminarse a través de la conexión de esto que he propuesto, de que podamos hacer un grupo de iniciativa que piense en programas de futuro, que le dé ilusión y que esa ilusión que se le da a la población y a la gente y al país o a la región pudiera tener pues viabilidad en base a la sustentación de propuestas que además sean materializables. Yo creo que ahí el rol de la sociedad civil para poder cambiar la lógica de la relación de cómo yo me brindo en favor de los demás y no me acomodo a las posibilidades de ver cómo me lleno los bolsillos de plata, debe aparecer como un factor de atracción y de convocatoria, una especie de militancia, una especie de apostolado que pudiera generarse. Y en segundo término, ciertamente a lo que ha dicho Epifanio, total apoyo. Para mí, debiéramos buscar a través de una campaña muy diversa el que podamos ir a un castigo de los responsables del desastre al que nos han llevado al país, un retroceso en materia de derechos y una entrega del país en manos de economías criminales. Yo creo que deben ser sancionados y la manera de sancionar es no votar por ellos, ni por sus partidos, ni por las personas, ni por sus partidos. O sea, ninguno de los partidos que ha estado presente actualmente en el Congreso debiera merecer el voto de la población. Todos deberían ser castigados para que sufran lo que sufrió el APRA cuando Vizcarra cerró el Congreso y en la siguiente elección el APRA no alcanzó la valla, fue castigado y, digamos, tuvo que salir del padrón. Y recién después de 3 elecciones está regresando al padrón. Entonces, algo así debe ocurrir con todos los que han, digamos, le han fallado al país entregándolo a manos de la delincuencia. Y en segundo término, Patti, yo creo que hay que buscar candidatos con lupa. Y sí. la lupa debiera ser la propuesta de un compromiso. Yo votaría por alguien que
demuestre un compromiso, no solo por firmar un papelito, sino que haya una relación con su trayectoria y con las posibilidades de creer en su palabra, de que llegando al Congreso van a tomar las medidas de derogar todas las leyes antiderechos que se han desarrollado. Y deberíamos regresar a la arquitectura legal de Estado de Derecho que estuvo plasmada en el referéndum, que fue votado por la población en más del 90% a favor. Esa Efectivamente. arquitectura legal debiera ser nuestra nueva relación para que desde ahí acabar con todo, derogar todo lo que han hecho, el desastre que han desarrollado estas bancadas criminales. Entonces, esas dos medidas, intentar que pueda formarse ahí un tipo de compromiso con gente a la que se le vea tanto la boca como las manos en la posibilidad de poderlo aplicar. Pero lo otro que es, me parece fundamental, es la posibilidad de generar un apostolado en base a la formulación de propuestas, recogiendo las mejores experiencias que viene dando la sociedad a pesar del desastre que tenemos en materia de la política. Bueno, muchas gracias a los dos. Ya ven que hay espacios como este, aunque sea pequeños, pero que estamos siempre tratando de llevar información y discusión sobre temas que sí importan, ¿no? Que sí importan y que ayuda a los que nos escuchen a reflexionar sobre lo que nos está pasando y sobre lo que nos podría pasar, a generar una nueva dinámica, a tener esperanza, porque yo estoy segura que vamos a lograr salir y revertir esta situación. Somos un país que tiene mucha riqueza y necesitamos educar mejor a a todos los jóvenes, a todos los niños y que la gente vote cada vez más teniendo conciencia, como ya se ha dicho en este programa, conciencia de por qué y a quién va a elegir, para que no tengamos un desastre económico ni en la región, ni en el Cusco, ni en el país. Bueno, Epi, muchas gracias. Epifanio Vaca de Propuesta Ciudadana. Carlos, muchas gracias. Carlos Paredes de Sierra Productiva, siempre enterados y un gusto conversar con ustedes y gracias por aceptar siempre la convocatoria de Balich. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, Patricia, a ti, Gracias a ti, gracias por la Patti. invitación. Qué ocurrencia. Igualmente un gran abrazo para Epi. Carlos, igualmente, gusto de verte. Buenas Gusto de noches. verlos para Chao. mí. Buenas noches.